Dixo Daily presenta. El porrismo sirve para obtener votos tontos, pero no para gobernar. Elige payasos, tendrás un circo, dice el dicho político. En las últimas semanas hemos visto con vergüenza claros ejemplos de lo imposible que es gobernar con porros en el poder. Los gringos ya vieron esta terrible debilidad y la van a explotar hasta cansarse. Lo raro sigue siendo que aún hay personas que creen en el milagro de obtener buenos gobiernos de porros escandalosos. Eso es lo que vamos a analizar en el episodio 345 de hoy de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes a ver este episodio con mucha atención. Es la triste, la terrible realidad de los gobiernos del morenato que sufrimos hoy en México. Ayúdame a que otras personas lo vean, para que lo entiendan, para que tengan la capacidad de cambiar de opinión y de entender que México puede ser muy diferente a lo que es hoy. Comparte este link en todas tus redes y chats. Ponle like, ayúdanos a que el algoritmo nos mueva por todos lados. Sí, ese que a veces es caprichoso y que necesita de tu atención y que necesita que me ayudes a que esto se mueva por todos lados para crear cada día más personas como tú que quieren ser factor de cambio. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Llevamos 6 años y medio sometidos al populismo autoritario de personajes que habían hecho toda su carrera política en el activismo porril. A ver, el porro es el reventador, el escandaloso, el farsante que se disfraza de activista para conseguir sus objetivos políticos, el que aborrece los acuerdos y les dice traidores a los moderados, el que solo vive feliz en el conflicto, en el escándalo, en la controversia. Porro es el que desprecia cualquier pacto porque se termina con el conflicto. Es el que odia trabajar, pero ama los gritos en las calles. Es el que ama la destrucción y aborrece la idea de construir. Por ejemplo, López Obrador, ese que fue presidente de México, cerraba pozos de Pemex en Tabasco, cerraba calles en la Ciudad de México para exigir sus caprichos y se declaró presidente legítimo en el Zócalo, en un evento porril, después de perder la elección del 2006, en un atril patito, con una banda patito, con un gabinete patito del que Sheinbaum formaba parte. Sheinbaum fue porro en las huelgas de la UNAM de 1986 y 1987. Activista antisalinista, antineoliberalista, fiel escudera de todas las batallas porriles de López, incluida la farsa de la presidencia legítima. El presidente del Senado, el Noroñas, es quizá el porro más famoso de todos los porros morenistas. No hay una sola contribución del Noroñas en décadas a la vida política de México. Ha sido diputado varias veces y ahora es senador. Y nadie podría mencionar una sola iniciativa, ley o proyecto positivo creado por él. Pero todos lo recordamos aventándose a las vallas de policías o gritándole asesinos a funcionarios del gobierno en el Congreso o tomando las tribunas del Congreso violentamente. A estos famosos ejemplos podemos sumar a la familia porril más famosa de México, los Batres, a los porros gritones de Patán Augusto y el Monris, que desde la oposición gritaban contra el militarismo, los fraudes electorales y el neoliberalismo. La porra Rocío Nale, que se decía luchadora social y hoy es una multimillonaria terrateniente de Veracruz. El porro de Barbosa, que hizo como que gobernaba Puebla. El porro Salgado Macedonio, que hace como que gobierna Guerrero a través de su hija, el porro Rochamoya, que fue impuesto por el crimen organizado para mantener el Estado sometido a ellos. Y una enorme cantidad de diputados, senadores y miembros de Morena que fueron protagonistas activos de las diferentes tomas violentas de tribuna en el Congreso, captura de varias instituciones y cierre de edificios en sexenios anteriores. Pintas, gritos, acusaciones sin sustento, manotazos en las mesas, tomas de tribunas, pancartas, esas eran sus tácticas permanentes. A eso se dedicaban. Frenar, destruir, controvertir, denunciar, señalar, escandalizar. Para eso estaban entrenados. Durante 3 décadas se entrenaron para jalar cámaras y micrófonos hacia ellos a través de la controversia, del grito pelado, del escarnio que hacían de cualquier funcionario del gobierno que les sirviera para aparecer en la tele. Nunca se entrenaron para gobernar, nunca.
Con trabajos acabaron sus carreras universitarias. López se tardó 16 años en acabar su carrera y la obtención de su título es tan oscura como la de Yasmín Esquivel, la ministra doblemente pirata. No están entrenados para construir, ni para planear, ni para crear cosas que sirvan y duren. Están entrenados para el choque, para la burla, para el escarnio. En ese movimiento se fueron sumando decenas y luego miles de personas expertas en el porrismo, en el acarreo, en el grito callejero, en la compra de votos, en la organización de cuadrillas, en la repartición de apoyos, en la distribución de propaganda, en la generación de redes, en la movilización popular. Quizá muchos de ellos jamás pensaron que algún día serían gobierno y tendrían las responsabilidades más complejas que puede haber, que son las de gobierno. Y por lo tanto no desarrollaron capacidades para eso. Eso no se aprende en la calle. No tienen la menor idea de leyes o de sistemas jurídicos, no tienen la más perra idea de economía o de finanzas, no entienden ni madres de administración pública, no saben de sistemas o de estrategias de planeación, menos entienden de diseño de políticas públicas o su aplicación. Les vale madres la transparencia y la rendición de cuentas porque nunca la necesitaron para hacer lo que hacían antes, en las calles, en las movilizaciones. Se sienten muy orgullosos de ellos, pero ahí no aprendieron nada. Por supuesto, menos entienden de diplomacia y de las relaciones internacionales que se deben cuidar a diario, con naciones distintas a la nuestra. Como nunca habían tenido que leer nada en sus tareas anteriores, hoy no leen ni entienden las leyes que aprueban, ni las leyes a las que están sometidos, y mucho menos entienden las leyes de otros países o las leyes internacionales. Hablan de derechos con los mismos slogans que vienen en sus panfletos que reparten en los cursos de adoctrinamiento de Morena y creen entender de ideologías de izquierda que les hacen repetir como pericos. Pero nada de eso sirve para gobernar, para servir al público y para relacionarse con otros países. Los resultados concretos de llevar a porros e ignorantes al poder están ahí, a la vista de todo México. Desde el desastre en seguridad, pasando por el eterno e inhumano desabasto de medicinas, el estancamiento económico y ahora las relaciones con Estados Unidos. Pedir que lo hagan diferente es literalmente pedirle peras al olmo. Pedir que entiendan de diplomacia o de leyes transnacionales es como pedirle a tu perrito que te haga un resumen de la Odisea. No hay manera. En las últimas semanas hemos visto con vergüenza y preocupación lo que sucede cuando le entregas el gobierno de una de las 15 economías más grandes del mundo a una bola de ignorantes entrenados para el porrismo callejero. Ahí te van 3 ejemplos, solo 3 ejemplos muy claros y muy concretos, muy recientes, de la imposibilidad de gobernar un país con porros en el poder. A ver, aunque hoy traten de negarlo, por todos lados lo están negando. El 24 de mayo, la señora Sheinbaum sí dijo, primero en San Luis Potosí y luego en Sinaloa, la frase "nos vamos a movilizar", con ese tonito que tanto le gusta. Se refería en ese momento al impuesto a las remesas que el Partido Republicano en Estados Unidos estaba discutiendo en el Senado de allá. La señora, que se queja de intervencionismos cuando le conviene, clara y expresamente dijo que su gobierno se iba a movilizar para tratar de frenar un impuesto que otra nación soberana estaba tratando de imponer a través de su Congreso legítimo. A ver, el hecho de que ni siquiera se dé cuenta de la absoluta incongruencia que existe entre su discurso de respeto entre naciones y no intervencionismo, mientras amenaza con movilizaciones para frenar una ley en otro país. El que no se dé cuenta es de locos, pero no lo ve. Primero, porque es una científica experta en estufas de leña, que entiende muy poquito de leyes y de instituciones. Pero segundo, porque su entrenamiento político es de porro, de la calle, de activista de la calle, no de jefa de Estado. Y así, para ella lo más importante no es gobernar, ser jefa de Estado, no. Lo importante es ganar, en ese momento, el aplauso barato del público que tiene enfrente, que dice, viva, viva Claudia, que nos va a defender del gringo malo. Para su mala suerte, un par de semanas después, se desata una rara, escandalosa y, según yo, claramente prefabricada manifestación en las calles de Los Ángeles, en las que surgen escenas de personas con la bandera mexicana, trepados en coches o motos, quemando las calles, que parecen regalo de Navidad. Sí, un regalo de Navidad adelantada para los republicanos más antimexicanos en Estados Unidos. Su sueño dorado, hecho realidad, para mentar madres de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y decir que por eso los están corriendo.
Encabezados por el Noroñas, presidente del Senado mexicano, y por sus porros más famosos en redes sociales, el morenato entero se volcó a exaltar estas imágenes y hablar del patriotismo y del orgullo que sentían por estos mexicanos y de la represión del gringo malo. Sus ansias de mentarle la madre al gringo malo se desbocaron por todos lados, hasta que alguien al interior del gobierno mexicano se dio cuenta y los puso en alto. Les puso un freno. Algunos de los porros en redes lograron borrar sus arengas antigringas, otros no, y ahí se quedaron. Pero el porro mayor, el presidente del Senado, se dio vuelo. Convocó a conferencia de prensa al interior del Senado que cree que es suyo, hablando de manera oficial como presidente del Senado, con el escudo del Senado detrás, y exaltó las manifestaciones como señal de patriotismo, y dijo claramente que las imágenes eran muy poderosas. Quedó feliz, seguramente con la reacción de su secta en las redes sociales y las respuestas y aplausos. Y seguro se fue a comer a uno de esos restaurantes carísimos que tanto le gustan, yo lo he visto en varios, para celebrar su triunfo. De pronto, el senador republicano de Missouri, Eric Schmidt, se encontró con los videos del presidente del Senado mexicano y en un tuit dijo que por culpa del Noroñas, tal cual, aquel 3% que Sheinbaum había presumido como logro en impuestos a las remesas acababa de pasar a 5%. 2 puntos porcentuales por culpa de este pendejo. El Noroña se puso a contestar en Twitter al senador americano con sus bravuconadas llenas de eslogans ideológicos de siempre que solo sirvieron para la burla internacional. Y así, el porro del Senado no solo le estaba rompiendo la madre a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sino que le va a costar miles de millones de dólares en impuestos a nuestros migrantes que él no va a pagar. Sus bravuconadas le van a generar millones de ingresos nuevos a Estados Unidos y una brutal pérdida a las familias mexicanas. En ese contexto, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en plena conferencia de prensa, con el presidente Trump ahí al lado, presente, se aventó la puntada de decir que las movilizaciones en Los Ángeles las había incitado la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Trump escuchó, asintió y se quedó callado. Sheinbaum trató de atajar esta declaración con un tuit, pero ahí están los dos videos, en dos eventos diferentes, en los que dice, nos vamos a movilizar. Su defensa era que ella solo se refería a movilizarse contra un impuesto que se discutía en el Congreso norteamericano, como si eso fuera menos intervencionista. La explicación le valió madres al gobierno de Trump, porque el golpe estaba dado. El segundo ejemplo de por qué los porros no deben gobernar se dio también esta semana. Dos prestigiadas plataformas de noticias, ProPublica y Reuters, habían dicho ya claramente que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando a miembros del Morenato por sus relaciones con el crimen organizado. Ambos citaron a fuentes directas del gobierno y aseguraron que las investigaciones existen y que incluso se ha presionado al gobierno de Sheinbaum para que colabore con ellas. Un miembro activo del Morenato, caído en desgracia, que vive de la mentira y de la fantasía, se aventó a publicar una supuesta lista de nombres de miembros que estarían bajo la lupa del gobierno gringo. Lo desmintieron oficialmente. Neta, no le crean nada, no le crean ni la hora. Pero el porrismo morenista se abalanzó a decir que al desmentir al mentiroso ese, también se desmentía lo publicado por ProPublica y por Reuters. Canijos como son los gringos, filtraron un memorándum del 9 de junio del Departamento de Justicia, que es brutal. Yo sí lo leí completo. Y deberían estar aterrados los miembros de la secta morenista, no solo por perder sus visas, sino por perderlo todo, hasta la libertad. El memorándum se llama Directrices para las investigaciones y la aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, o el famoso FCPA por sus siglas en inglés, que quiere decir Foreign Corrupt Practices Act. En la parte más importante del documento se lee, cito, los territorios dominados por cárteles, bandas criminales y otras organizaciones criminales transnacionales fomentan la inestabilidad y la violencia y amenazan con erosionar el Estado de Derecho y el crecimiento económico. La erradicación de los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras requerirá un esfuerzo sostenido para perseguir a sus socios corruptos y desmantelar los mecanismos de financiación y las empresas ficticias utilizadas por estas redes criminales. Los beneficios de eliminar a los cárteles y a las organizaciones terroristas extranjeras redundarán en beneficios de las empresas estadounidenses y de la nación en su conjunto. Repito por si no quedó claro. Cito. La erradicación de los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras
requerirá un esfuerzo sostenido para perseguir a sus socios corruptos. Cierro la cita. Y luego dice, cito otra vez, en consecuencia, una consideración fundamental a la hora de decidir si se debe iniciar una investigación o una acción coercitiva en virtud del FCPA es si la presunta conducta, 1, está relacionada con las operaciones delictivas de un cártel o una organización criminal. 2, utiliza blanqueadores de dinero o sociedades ficticias que se dedican al blanqueo de capitales para cárteles o organizaciones criminales transnacionales. O 3, y esta es la más cabrona, está vinculada a empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que han recibido sobornos de cárteles u organizaciones criminales transnacionales. ¡Boom! A ver, es imposible que sea más claro este comunicado y el madrazo que implica. Los porros de Morena y del gobierno quedaron felices porque se desacreditó al mentiroso aquel que trabajaba para ellos, que mentía en sus filas felizmente antes y ahora no le creen nada. Pero no tienen capacidad de ver lo que se les viene por vía de este comunicado. Y así, en lugar de buscar establecer puentes con las autoridades americanas urgentemente para entender las investigaciones, colaborar con ellas y tratar de minimizar los daños, preparan sus arengas maciosares, sus slogans nacionalistas y sus gritos de víctimas oprimidas. Ahí les encargo. Tercer ejemplo. Lo más chusco que sucedió esta semana, chusco pero no poco relevante, fue el encontronazo entre una funcionaria morenista de medio pelo de Jalisco y el ex embajador de Estados Unidos en México, actual subsecretario del Departamento de Estado. La niña boba, siguiendo al pie de la letra, la línea que había marcado el Noroñas, puso en su Twitter, y perdón por la cita, pero es importante y esto fue lo que dijo, cito, «¡Viva la raza! Métanse mi visa por el culo», cierro la cita. Esta arenga, acompañada con una foto de un coche quemado, y un tipo parado al lado del coche quemado, disfrazado de pachuco, con una bandera mexicana. Pasó algo absolutamente inusual con este tuit. El subsecretario Landau, desde su cuenta oficial, le contestó, cito, «Yo ahí no puedo meter tu visa, pero te puedo informar que personalmente di la orden de cancelarla, después de ver este vulgar posteo», cierro la cita. Después dice que no la pudo cancelar porque ni siquiera tenía visa la niña boba. A ver, la niña boba, revolucionaria de Twitter, debió sentir que se le venía el mundo encima. Ella solo estaba siendo víctima de su eterna ignorancia y de su entrenamiento porril. Sí, solo estaba haciendo lo que sabe hacer y solo seguía la línea de comunicación del Noroñas, presidente del Senado, morenista relevante. Ya la desconocieron, ya la regañaron. La señora Sheinbaum y alcalde le dieron un regañón, aunque no toquen ni con el pétalo de una súplica al Noroñas. A ver, ¿por qué este caso no es solo una anécdota más del circo mexicano? Porque esta niña boba es servidora pública y cree perfectamente normal que puede actuar como influencer bolivariana en redes sin ninguna consecuencia, siendo servidora pública de Morena. A ver, estoy seguro que ella sigue creyendo que es una víctima de opresión o de censura, porque sigue sin entender que el servicio público es servicio al público, no a su partido. Pero nadie le entrenó para eso. A ver, no la estoy disculpando, solo la estoy poniendo como un caso muy relevante, muy típico de cualquier morenista normal, entrenados para el porrismo y no para gobernar. Esto es lo que pasa cuando escoges a porros para gobernar un país. Hay un dicho político muy famoso que dice, elige payasos, tendrás un circo, no hay de otra. Los raros son, hoy, quienes algún día pensaron que estos porros de pronto un día se iban a poner a estudiar, se iban a poner serios, iban a tratar de gobernar, iban a tratar de resolver los problemas y se les iba a aparecer de la nada esa inteligencia que nunca mostraron. En la Resistencia no solo seguiremos evidenciando todas las pruebas de lo absurdo que es tratar de gobernar con porros en las sillas de poder, sino que empezaremos a buscar a las mejores mexicanas y mexicanos para arrebatarles el poder a estos porros y reconstruir la república que merecemos. Por eso, ¡viva la Resistencia! Una producción de Dixo.